Hola, bueno, hoy vamos a dedicarnos a estudiar el problema de la medida del tiempo. Ya hemos comentado varias veces a lo largo de los vídeos anteriores digamos, el resumen detrás de la navegación astronómica. Nos situamos midiendo desde donde estamos, desde nuestra situación desconocida, la altura de un astro del que sabemos su posición de antemano, sabemos dónde estaba el astro en el instante en que hemos medido. Y eso al final se traducía en que sabemos las coordenadas, la longitud y la latitud de este punto en el instante en que hemos medido, porque para ello los astrónomos calculan esas posiciones en función del tiempo y las publican con antelación. Las coordenadas del polo de iluminación o del punto astral de un astro son la longitud, en rojo aquí representado el meridiano de Greenwich y en azul el meridiano del punto del polo de iluminación de este astro. Pues la longitud de ese punto es el horario en Greenwich del astro y la declinación es la latitud de este punto en el instante en que he medido. Pero la Tierra rota, vista desde otra vez desde nuestra nave espacial en este sentido, de oeste a este, lo cual quiere decir que visto desde nuestro punto de vista de navegante sobre la superficie de la Tierra, pues el polo de iluminación, el punto astral de los astros, se desplaza hacia el oeste a lo largo del paralelo, de su paralelo de declinación. Y lo hacen, o sea, tal que así, visto desde otra vez desde nuestra nave espacial. Y el problema es que este desplazamiento es muy rápido. O sea, los faros, los astros, que son los faros que usamos para situarnos en alta mar, pues son faros que se mueven y se mueven muy deprisa porque, puesto que la Tierra da una vuelta en 24 horas, pues en cada 4 segundos el polo de iluminación se desplaza en longitud, 1 minuto de arco. Así que para poderme situar con precisión suficiente que garantice nuestra seguridad, necesitamos ser capaces de determinar la hora de la observación con precisión de 1 segundo. ¿De acuerdo? Y aquí, bueno, aquí acabo de volver a hacer la trampa que ya he hecho varias veces en los vídeos anteriores. He dicho que la Tierra da una vuelta en 24 horas, etcétera, etcétera, pero no, y estoy hablando de segundos, pero no he dicho lo que es un segundo, lo que es una hora. A aclarar todo este tipo de conceptos es a lo que voy a dedicar el vídeo de hoy. Bien, ¿qué tenemos que hacer para medir el tiempo? Pues para medir el tiempo lo que tenemos que hacer es esto: contar las veces que se repite algún evento cuya duración es siempre la misma y cuya duración es siempre la misma y la conozco durante el intervalo de tiempo que quiero medir. Esto, que parece otra vez un trabalenguas, pues no es nada raro, así es como se mide cualquier cosa. Por ejemplo, si quiero medir una longitud, como está haciendo aquí este señor, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué necesito? Necesito una máquina que se llama un metro, ¿no? Una cinta métrica. ¿Qué es en realidad, qué estamos haciendo con esto? Pues lo que estamos haciendo es ver cuántas veces quiero medir la longitud que hay aquí desde el tornillo hasta el borde. Pues lo que hago es, primero uso una unidad de longitud que siempre es la misma, en este caso el centímetro. Y ahora tengo un aparato que me pone las cosas fáciles porque lo que hace es poner una unidad detrás de otra y contarlas además por mí, de manera que con solo estirar la cinta métrica a lo largo del intervalo cuya distancia quiero medir, pues ya tengo la longitud, los centímetros que sean. ¿De acuerdo? Pues para medir el tiempo lo que necesito es lo mismo. Primero tengo que definir un patrón, una unidad de tiempo, la que sea, según el intervalo que quiero medir, pues el segundo, la hora, el día, pero ese patrón de tiempo tengo que conocer su duración, tengo que tenerlo perfectamente definido, de manera que todos los segundos sean siempre estrictamente iguales. Claro, no puedo medir una longitud, no puedo medir una mesa con una regla
flácida, una regla que unas veces es más larga que otras, de esa manera no se puede medir. Pues tampoco puedo medir tiempo con unidades de tiempo, con segundos que unas veces duren más que otras. Y luego necesito un aparato, que es un reloj, que se dedique a contar segundo tras segundo, como el metro aquí pone centímetro tras centímetro, pues necesito un aparato, un reloj que me ponga segundo tras segundo, de manera que me cuente cuántas unidades de tiempo, cuántos segundos transcurren durante el intervalo de tiempo cuya duración quiero medir. ¿De acuerdo? Bueno, pues a lo largo de la historia el ser humano ha ido perfeccionando estas máquinas para medir el tiempo, es decir, los relojes. Posiblemente el primer reloj que existió en la historia pues fue algo así como este. Aquí el evento que se repite, el evento de duración conocida y supuestamente constante, que se repite una vez tras otra para ir midiendo el paso del tiempo, pues es el canto del gallo. Eso era suficiente cuando el ser humano pues no salía de su pueblo en la vida, se levantaba por la mañana cuando cantaba el gallo, o sea que más que un reloj era un despertador, para ir al campo a trabajar, estaba en el campo trabajando hasta que anochecía y lo tenía que dejar porque no veía, volvía a casa y así, y a la mañana siguiente otra vez lo mismo, ¿no? Bueno, ahora no sé yo qué ocurre con los gallos, a lo mejor es el cambio climático, pero yo tengo un vecino que tiene un gallo que tiene al vecindario completamente loco porque el dichoso gallo no para de cantar a todas horas, pero bueno. Al comienzo de la navegación oceánica, en la época, digamos, de Cristóbal Colón, pues los relojes de los que disponían eran un reloj de arena, una ampolleta. Evidentemente el evento, la unidad de medida del tiempo aquí es el tiempo que tarda en caer la arena del recipiente de arriba al de abajo. Evidentemente con este reloj no se podía conseguir la precisión necesaria para situarse con los astros. Después, a mediados del siglo XVII, Christian Huygens inventó el reloj de péndulo. Aunque bueno, ya incluso antes, en torno a 1602, Galileo Galilei había construido un prototipo de reloj de péndulo, pero bueno, no llegó a terminarlo, así que la invención del reloj de péndulo se le atribuye a Huygens. Con relojes de péndulo se consiguieron precisiones muy grandes, desde luego precisiones suficientes para la práctica de la navegación astronómica. El problema es que un reloj de péndulo no puede mantener esa precisión a bordo de un barco que se está balanceando y moviendo, así que tuvimos que esperar hasta 1761 para disponer del primer prototipo de cronómetro de reloj marino, que fue el prototipo H4 de Harrison, que fue capaz de mantener la precisión requerida. En concreto, este reloj se probó en un viaje desde Inglaterra hasta Jamaica, que duró, pues como indico aquí, en 7 meses el reloj atrasó 5,1 segundos, lo cual para la época es extraordinario, más teniendo en cuenta que Harrison no era relojero, sino carpintero. Pero bueno, esa es otra historia en la que no vamos a entrar aquí ahora. Actualmente, este es posiblemente, bueno, seguramente hay uno ya incluso más moderno, este es el reloj atómico más preciso, o al menos era el más preciso que se había conseguido en 2014. Ahora creo que, como digo, creo que hay otro aún más preciso, pero bueno, da igual. Es un reloj atómico de Iterbio, del NIST. Evidentemente este no es un reloj en servicio, esto es un reloj de investigación. Continuamente se está intentando mejorar la precisión de los relojes y, como indico aquí, pues el grado de precisión que ha alcanzado este reloj es increíble. Atrasa o adelanta, o sea, para ver atrasar o adelantar este reloj un segundo hay que esperar del orden de 30.000 millones de años. Eso es más del doble de la edad del universo, que es de unos 14.000 millones de años. Bueno,
Dicho todo esto, pues vamos a, de hecho, esto a modo de introducción, vamos al tajo. Intuitivamente, ¿un día qué es? Un día es el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta sobre sí misma. Desde el punto de vista nuestro, aquí en la superficie de la Tierra, un día es el tiempo que tarda la esfera celeste en dar una vuelta. Claro, pero como esto ya lo hemos dicho y lo hemos usado en los vídeos anteriores, esta idea intuitiva, pero claro, para conseguir una precisión de un segundo hace falta algo más que una idea intuitiva, hay que precisar esta idea. ¿Y eso cómo lo hacemos? Bueno, pues vámonos, antes de irnos a ningún sitio, un mes, pues intuitivamente es el tiempo que tarda la Luna en dar una vuelta alrededor de la Tierra, o desde nuestro punto de vista, el tiempo que tarda en repetirse la misma fase de la Luna, y un año es el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta completa alrededor del Sol, y para nosotros el tiempo que tarda el Sol en dar una vuelta completa a la eclíptica y repetir, por lo tanto, las estaciones, tal y como expliqué en el vídeo anterior. Pero bueno, como digo, necesitamos precisar esto mucho más para conseguir medir el tiempo con precisiones de un segundo que necesitamos en navegación astronómica, y desde luego, si pensásemos en las precisiones que necesitamos para que funcione el GPS, pues nos asombraríamos. Estamos hablando del GPS, necesita precisiones del orden del nanosegundo, o sea, 10 elevado a menos 9 segundos. No se consiguen con cualquier reloj, sino con relojes atómicos, claro. Bueno, entonces, como de costumbre, vamos a sacar del garaje nuestra nave espacial, esta fantástica, para ver las cosas de fuera. Hemos dicho que un día es el tiempo que tarda la esfera celeste en dar una vuelta. Y eso tenemos que medirlo con precisión. ¿Qué podemos hacer para medir con precisión la rotación de la esfera celeste y por lo tanto determinar cuándo ha transcurrido un día? Pues nos fijamos en un punto fijo de la esfera celeste, visto desde aquí, desde la nave espacial, y miramos cuánto tiempo transcurre desde que ese punto está en un sitio concreto hasta que, después de haber dado toda una vuelta, vuelve a estar exactamente en el mismo sitio. ¿Qué punto podemos utilizar? Pues hombre, si hemos venido diciendo en los vídeos hasta ahora, en los vídeos anteriores, que como las estrellas están tan increíblemente lejos, pues una estrella la podemos considerar un punto fijo. Pero no vamos a usar una estrella, vamos a utilizar el primer punto Aries o punto vernal, ya que lo hemos explicado exactamente en el vídeo anterior, qué punto es. Es el punto de corte entre el ecuador celeste y la eclíptica. De los dos puntos de corte es el punto de corte en el que el Sol, en su recorrido anual, en el sentido que estoy indicando, pasa de estar en el hemisferio sur y tener declinación negativa a estar en el hemisferio norte y tener declinación positiva. El punto vernal corresponde al equinoccio de primavera del hemisferio norte o al equinoccio de otoño del hemisferio sur. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, por cierto, este círculo máximo amarillo que he representado aquí es el meridiano celeste de este observador. Por supuesto, este es el cenit de este observador. Así que este ángulo desde el meridiano del observador hacia el oeste hasta un punto dado de la esfera celeste es el horario en el lugar de Aries, o el horario de Aries en el lugar. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo que tenemos que hacer entonces es empezar a contar el tiempo en el momento que, si yo quiero saber cuándo ha transcurrido un día, me fijo dónde está este punto ahora, está en este horario del lugar, y espero hasta que el punto Aries haya recorrido toda la esfera celeste y vuelva a estar exactamente en este punto, es decir, vuelva a tener el mismo horario en el lugar. ¿De acuerdo? Ese tiempo, ese intervalo de tiempo es lo que se llama un día sidéreo.
Día siderio, que el comienzo del día siderio, por definición, lo establecemos en el instante en el que el punto Aries está pasando por el meridiano del observador. Así que un día siderio será el tiempo que tarda el punto Aries en pasar 2 veces consecutivas por el meridiano del observador. Y por supuesto, por definición, ese tiempo es lo que llamo 24 horas siderias, es decir, una hora siderea no es más que el resultado de dividir la duración de un día siderio entre 24. Y cada hora siderea la divido en 60 minutos siderios y cada minuto siderio lo divido en 60 segundos siderios y por lo tanto un día siderio tiene 86.400 segundos siderios. ¿De acuerdo? El horario en el lugar, entonces, claro, el horario en el lugar de Aries, pues es que no es más que la hora siderea. Esta es la hora siderea es el horario en el lugar de Aries expresado en grados. El horario lo expreso en grados, la hora la expreso en horas, y por lo tanto la relación entre las dos es esta. No hay más que multiplicar la hora por 15 para saber dónde está en grados hacia el oeste desde mi meridiano el punto Aries. ¿Por qué? Porque he definido la hora siderea como el resultado de una vuelta completa en 24 horas. Así que si en 24 horas recorre 360 grados, en una hora recorre 15. No hay ningún misterio en este asunto. ¿De acuerdo? Fijaros que la hora siderea, entonces, tal cual la hemos definido, esto es una definición absolutamente precisa y rigurosa, la hora siderea tal cual la hemos definido es una hora local. Cada meridiano tiene la suya, porque definimos la hora siderea con respecto al meridiano del observador. Es decir, que si en un instante dado, cada observador que esté sobre puntos diferentes de la superficie terrestre, tiene una hora, su reloj de hora siderea indica un valor distinto, a menos que los observadores que estamos comparando estén en la misma longitud, sobre el mismo meridiano. ¿De acuerdo? El tiempo siderio es muy adecuado en astronomía, claro, porque nos dice cómo derrotada está respecto al observador la esfera celeste y por lo tanto dónde están las estrellas que se supone que un astrónomo quiere observar. Pero no es útil en la vida cotidiana. ¿Por qué? Bueno, porque nuestra vida diaria, nuestro ritmo biológico se rige por el sol y no por las estrellas. Es decir, nos entra el sueño por la noche, nos despertamos por la mañana, y claro, si tenemos en cuenta que nosotros queremos ajustar nuestra vida a cómo está situado el sol respecto a nosotros, pues automáticamente nos vamos a encontrar un problema si lo que queremos usar es un reloj de hora siderea para regular nuestra actividad diaria, como indico aquí. Vamos a ver, volvemos a la nave espacial y ahora y nos fijamos en un instante en que el Sol está pasando por el meridiano de nuestro observador y el punto Aries está aquí. Pero ¿qué ocurre con el Sol? Ya lo expliqué en el vídeo anterior. El Sol no está fijo en este punto del cielo de la esfera celeste como está Aries, que está fijo en este punto. El Sol da una vuelta al año en este sentido a la eclíptica. Esa es la traducción para un observador terrestre del movimiento de traslación visto desde aquí, desde la nave, de la Tierra alrededor del Sol en un año. El Sol huye hacia el oeste dando una vuelta por año, es decir, que cada día recorre 360 grados entre 365 días, o sea, casi 1 grado por día hacia el este. Así que si este señor espera, si en un instante dado, hoy, ahora, a esta hora, cuando son las horas siderias que sean estas, por ejemplo, si estos son 15 grados, para este señor ahora mismo son las 2
horas sidéreas del día de hoy, ¿de acuerdo? 15 grados por 1. Si estos son 30 grados, la hora sidérea de este señor son las 2. Y sin embargo, las horas solares son las 12 del mediodía. Tiene el sol en su meridiano. ¿Qué ocurre 24 horas sidéreas después? Un día sidéreo después, el punto vernal estará exactamente con respecto al observador en el mismo punto. Es decir, el horario en el lugar de Aries es el mismo. Vuelven a ser las 2 horas sidéreas de este señor. Pero el sol ya no estará aquí, donde estaba ayer a esta hora sidérea, porque mientras la Tierra da una vuelta, o sea, mientras han transcurrido 24 horas, el sol ha huido hacia el este a lo largo de la eclíptica estos grados. Este ángulo de aquí, pues estos grados evidentemente exagerados para que se vea el dibujo. Así que ¿qué ocurre con esto? Pues claro, si este señor entra, por ejemplo, supongamos que su horario laboral es entrar a las 2 horas sidéreas de cada día, entrar a trabajar. Hoy entra a las 2 horas, las 2 horas sidéreas son las 12, pero mañana ya no son las 12, son las 12 solares, mañana ya no son las 12 solares, las 2 horas sidéreas será un poco más temprano, pasado mañana otro poco más temprano porque el sol habrá huido más hacia allá, y cuando haya pasado el tiempo suficiente, resulta que este señor que empezó su trabajo cuando lo contrataron entrando a las 2 horas sidéreas coincidiendo con el mediodía, pasado un tiempo resulta que ya entra de noche, o sea, al cabo de un tiempo recorre sus 2 horas sidéreas de entrada al trabajar, recorre toda la hora solar del día, con lo cual el pobre hombre este tiene tiene el sueño trastocado, tiene su vida completamente trastocada. A esto me refería con que en la vida diaria la hora sidérea, que es muy útil y es fundamental en astronomía, pues no la podemos usar para regir nuestra actividad diaria. ¿Cómo lo resolvemos? Pues fácil, lo resolvemos utilizando, diciéndonos a nosotros mismos, bueno, pues yo, los astrónomos, ellos que estén con su punto Aries, pero yo que lo que quiero es vivir con el Sol, pues defino el día, definiremos el día, contando el tiempo que tarda el Sol, no Aries, sino el Sol, que es lo que a mí me interesa, en pasar 2 veces por el mismo punto, por mi meridiano, por ejemplo. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer ahora. Así que lo que hacemos entonces es definir el día solar, o lo veréis llamar en muchos sitios día solar verdadero, como el tiempo transcurrido entre 2 pasos consecutivos del Sol por el meridiano del observador. Y luego hacemos aquí una pequeña diferencia con respecto al día sidéreo. Hacemos comenzar el día solar cuando el Sol está en el meridiano inferior del observador en lugar de en el meridiano superior, como hacíamos con el día sidéreo, de manera que el cambio de fecha no interfiera con la vida cotidiana. Y por supuesto entonces, pues un día solar lo dividimos en 24 horas solares, cada una de las cuales la dividimos en 60 minutos solares, y cada minuto solar lo dividimos en 60 segundos solares. Así que, de nuevo, tenemos que la esfera celeste tarda 24 horas solares en dar una vuelta alrededor de alrededor de un observador en una posición fija de la Tierra. ¿Quiere decir eso entonces que puesto que también tardaba la esfera celeste en dar una vuelta alrededor del observador, también tarda 24 horas sidéreas? ¿Quiere decir eso que una hora sidérea o un segundo sidéreo y un segundo solar, un día sidéreo y un día solar es lo mismo? ¿Duran lo mismo? Pues no, como vamos a ver inmediatamente. Volvemos otra vez a nuestra nave espacial. Mira que esta nave espacial, con lo barata que nos salió, todo lo que nos ha ayudado a entender el cielo que nos rodea, pues volvemos a nuestra querida nave y miramos las cosas desde fuera. Esto es un instante de tiempo dado en el que, tal cual hemos definido las cosas, pues si esto eran 30 grados, según pusimos como ejemplo, pues son las 2 horas sidéreas
de este observador y son las 12 del mediodía, horas solares de este observador, puesto que el Sol está pasando por el meridiano. Así que hace 12 horas que pasó, solares, que pasó por el meridiano inferior. ¿Qué pasa un día siderio después? Pues un día siderio después, el punto vernal está otra vez en el mismo punto que antes. Habíamos dicho que esto eran 30 grados, por poner un ejemplo. O sea, son nuevamente las 2 horas sidereas de este observador. Pero ya no son las 12 horas solares, puesto que el Sol ya no está aquí, sino que se ha desplazado los casi 1 grado que habíamos comentado antes hacia el este, de manera que todavía falta un tiempo para que el Sol, que tiene que seguir, o sea, de manera para que el Sol vuelva a estar aquí después de que la esfera celeste respecto al observador haya rotado en este sentido lo suficiente como para poner al Sol aquí. ¿Cuánto tiempo es ese? Pues cuando ese tiempo es muy fácil de calcular, porque si la esfera rota 360 grados en 24 horas sidereas, en rotar estos 0,986 grados tarda X, y X es una simple regla de 3,94 minutos sidereos. Así que un día solar que son las 24 horas sidereas más el tiempo sidereo que tarda el Sol en ir de aquí a aquí, o sea, los 3,94 minutos. Un día solar es más largo que un día sidereo. Son más de 24 horas sidereas, casi 4 minutos más. ¿De acuerdo? Pero bueno, esto en principio, como decía antes, a nosotros que lo que queremos es acompasar la medida del tiempo con el Sol para que no se nos descuadre nuestra vida diaria, pues no nos representa un problema, ¿no? Esto es un problema para los astrónomos, que tendrán que andar siempre para saber dónde andan los puntos fijos del cielo, es decir, las estrellas, y verlas cuando ellos quieran, a qué hora del reloj que llevan en la muñeca, que será un reloj que marca horas solares, a qué hora tienen que mirar para ver lo que quieran ver, pues tendrán que tener en cuenta este efecto. Pero a nosotros, que no miramos el cielo, lamentablemente no miramos el cielo con la frecuencia que deberíamos, pues eso no nos importa. Así que, en principio, uno diría que tiene resuelto el problema de medir el tiempo, ¿no? Pero no es oro todo lo que reluce. ¿Por qué? Bueno, porque como ya comenté en el vídeo anterior, la órbita de la Tierra alrededor del Sol, evidentemente nos hemos ido otra vez a la nave espacial a ver las cosas, la órbita de la Tierra alrededor del Sol no es un círculo, es una elipse, que aquí es representado exageradamente estirada para ver bien el efecto. Y el movimiento de un cuerpo ligado gravitacionalmente a otro a lo largo de una órbita elíptica se rige por una serie de leyes rigurosas que se demuestran de manera relativamente sencilla y rigurosa, pero que evidentemente no vamos a entrar en la demostración aquí. Se llaman las leyes de Kepler. La primera ley de Kepler es que la órbita de un planeta alrededor del Sol es una elipse. La segunda ley de Kepler, que es la que nos interesa ahora, es que la velocidad areolar es constante. ¿Qué quiere decir semejante cosa? Pues que si uno mira el área barrida por el radio de la órbita en tiempos fijos, ese área tiene que ser siempre la misma a lo largo de toda la órbita. Es decir, que si la Tierra ha tardado en ir de aquí a aquí un tiempo dado y de aquí a aquí ha tardado el mismo tiempo, este área tiene que ser igual a esta. Pero puesto que la distancia de la Tierra al Sol cuando está cerca del perihelio es menor que cuando está cerca del afelio, para que este área sea igual a áreas recorridas, insisto, en el mismo tiempo, la Tierra tiene que ir más deprisa en esta parte de la órbita que en esta. ¿Y eso qué quiere decir? Que visto desde la Tierra, cuando el Sol no huye a lo largo de la eclíptica hacia el este a la misma velocidad. Hay épocas del año en las que va más deprisa y hay épocas del año en las que va más despacio.
Así que los 0,986 grados por día que huye la Tierra, el Sol hacia el este a lo largo de la eclíptica y que nos daban la diferencia de duración entre el día siderio y el día solar, pues estos 0,986 grados es solo un promedio. Así que los días solares no duran todos los mismos, a lo largo del año no duran todos lo mismo. Hay una época del año donde duran más porque la Tierra ha huido más a principios de año, por cierto, porque el Sol, la Tierra está en el perihelio a principios de enero y está en el afelio a principios de julio, así que a principios de enero los días solares duran más que los días, más de los 3,96 minutos con respecto al día siderio, que lo que duran de más durante el principio de julio. O sea, que el día solar, y por lo tanto el segundo solar, que es el día solar dividido entre 86.400, no es un patrón de tiempo, no es una unidad de tiempo constante, es una regla de tiempo flácida. No puedo medir el tiempo con una regla flácida, así que el día solar no me sirve para medir el tiempo. Y sin embargo, nuestra vida cotidiana, como ya comentábamos antes, tiene que regirse por la sucesión de días y noches, o sea, por el Sol. ¿Cómo arreglamos este problema? Bueno, pues para eso los astrónomos lo que han hecho es inventarse un Sol. Se han inventado un sol ficticio, no es real, así que por más que esperéis verlo pasar por ahí, por el cielo, no lo vais a ver. Se llama el Sol medio. Y ese Sol medio recorre el ecuador, por definición, recorre el ecuador celeste, y no la eclíptica, y lo hace además a velocidad constante, es decir, recorre los 0,986 grados por día. Aquí lo he representado. Claro, lo he representado. Este es el Sol de verdad, que recorre la eclíptica en el sentido oeste-este en un año, y como acabamos de ver, debido a la segunda ley de Kepler, en una época del año va más deprisa, en otra época del año va más despacio. Por definición, este Sol, que es ficticio, que no es de verdad, y por eso lo he pintado verde y cuadrado, para que no quepan dudas, pues recorre el ecuador, en este mismo sentido, y a velocidad constante. Este Sol se lo inventaron los astrónomos y lo han hecho con cuidado, claro, de manera que lo han hecho en dos pasos, porque hay dos efectos aquí. Por un lado hay un efecto debido a que la velocidad del Sol real no es constante a lo largo de la eclíptica, y hay otro que se debe a la oblicuidad de la eclíptica, a este ángulo. En fin, no voy a entrar en esos detalles porque nos alargaríamos demasiado. Pero el Sol este se construye entonces en dos pasos. Primero se inventa un Sol ficticio a lo largo, que recorre la eclíptica a velocidad constante, y lo hace coincidir con el Sol de verdad en el perihelio y en el afelio, y después se inventa en un segundo paso el Sol medio, el cuadrado verde, que lo hace coincidir a su vez con el Sol ficticio que nos habíamos inventado antes, cuando ambos aquí en el punto Aries y en el punto Libra. De manera, lo que quiero decir con todo eso es que el Sol medio está siempre relativamente cerca en el cielo del Sol real. Están atados los dos, o sea que no va cada uno completamente a su bola, están atados los dos, pero tenemos, con la definición que hemos hecho, tenemos garantizado que nuestro Sol medio recorre el ecuador a velocidad constante. Y por lo tanto el problema que teníamos con el Sol real, que hacía que los días no durasen todo lo mismo y por lo tanto tuviésemos una unidad de tiempo flexible, flácida, pues lo hemos resuelto. Así que entonces lo que hacemos es definir el día civil como el tiempo transcurrido entre dos pasos consecutivos del Sol medio, no del Sol de verdad, que no nos sirve, del Sol medio por el meridiano. Y por supuesto hacemos comenzar el día civil cuando el Sol medio está en el meridiano inferior del observador, de manera que otra vez la fecha cambie a las 12 de la noche, horas solares medias, y no a las 12 del mediodía, horas solares medias. Y de nuevo,
Pues definimos el segundo como ese intervalo de tiempo de 2 pasos consecutivos del Sol medio por el meridiano entre 86.400. La hora civil del lugar es el tiempo que ha transcurrido desde que el Sol medio pasó por el meridiano inferior del lugar. El paso del Sol medio por el meridiano inferior del lugar son las 12 de la noche, pues una hora después, o una hora solar media, el Sol ha recorrido 15 grados, otra hora solar ha recorrido otra hora solar media, otros 15 grados, etcétera. Cuando el Sol medio está en el meridiano superior del lugar son las 12 del mediodía. Hora civil del lugar. Así que claro, el horario en el lugar del Sol medio es muy fácil de calcular, pues será la hora civil del lugar más 12 para contar porque claro, el horario del lugar lo medimos desde el meridiano superior, pero la hora civil la medimos desde el meridiano inferior, así que le sumamos 12 para poner el Sol medio aquí y ahora lo multiplicamos por 15 para pasar hora a grado. Así que en cualquier momento sabemos colocar el Sol medio, aunque no lo veamos, con respecto a nuestro meridiano. Estará estos grados al oeste de nuestro meridiano superior. Evidentemente, como queda claro, igual que ocurría con el tiempo sidéreo, la hora civil del lugar es una hora local. Cada meridiano tiene el suyo, es decir, que si este señor se mueve en dirección norte-sur, su hora civil no cambia, porque no cambia de meridiano. Pero si se mueve al este o al oeste, cambia de meridiano, ya automáticamente tiene que reajustar su reloj de hora civil. ¿De acuerdo? ¿Y qué es el tiempo universal ese que ya he mencionado tantas veces? Pues tan simple como el tiempo universal es la hora civil del meridiano de Greenwich. Y puesto que meridiano de Greenwich solo hay uno, pues en un instante dado solo hay una hora civil en Greenwich, la que sea, la que me indica dónde está el Sol en ese instante, medido desde el meridiano de Greenwich. Así que esa es la manera de dar la hora de un instante de manera universal, o sea, la manera única de dar de referirse a un instante de tiempo. Por eso siempre he insistido en los vídeos anteriores en el instante de tiempo como un instante UT. Esto es lo que en muchos sitios se sigue llamando GMT, Greenwich Mean Time, pero esto es una terminología desaconsejada completamente por la Unión Astronómica Internacional, así que nosotros no hablaremos nunca de Greenwich Mean Time, sino de tiempo universal. Por supuesto, igual que comentaba antes, aquí con el horario en el lugar del Sol medio, pues es la hora civil del lugar más 12, esto es hora, para poner la hora con respecto a al meridiano superior y multiplicar por 15 para pasar horas a grados, pues el Sol medio, ¿dónde está el Sol medio en un instante dado UT medido desde el meridiano de Greenwich? O sea, ¿cuál es el horario en Greenwich del Sol medio? Ese que no puedo ver. Pues la hora UT que sea más 12 multiplicado por 15. ¿Qué relación hay entonces entre la hora UT y la hora civil del lugar en un observador, en la posición de un observador dado? ¿Hay que aprenderse fórmulas, criterios de signos y cosas de estas? No, nunca. Hay que usar los conceptos y hay que hacer un esquemita. Otra vez vuelvo a los esquemitas de la esfera vista desde arriba del polo norte a vista de pájaro. He puesto el meridiano de Greenwich aquí y he puesto un observador que está pues aquí. En este caso, este observador está en longitud este y hemos hecho una foto en un instante en el que el Sol medio estaba aquí. ¿Cómo se relaciona entonces la hora UT con la hora civil del lugar? Pues la hora UT está relacionado exactamente igual que las longitudes, porque la hora UT es el tiempo que hace que el Sol medio pasó por aquí, por el meridiano inferior de
Greenwich, mientras que la hora civil es el tiempo que el sol medio hace que pasó por aquí, por el meridiano inferior del lugar. Naturalmente, la diferencia entre esos dos tiempos, puesto que el Sol va recorriendo la esfera de manera uniforme a 15 grados por hora, pues es la misma, la relación entre esos dos tiempos es la misma que hay entre las dos posiciones de los dos meridianos, es decir, la longitud. Y hay que sumar, hay que restar la longitud a uno a otro. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que mirar. Naturalmente, puesto que el sol medio va en esta dirección, es más tarde, pasó antes por aquí que por aquí, así que es más tarde para un observador que está al este que de Greenwich que por un observador que esté al oeste, así que pues en general la hora civil del lugar será UT más menos la longitud, y no tengo que aprender criterios de signos, no tengo que aprender fórmulas, simplemente tengo que darme cuenta que si estoy al este de Greenwich será más tarde, por lo tanto sumaré, y si estoy al oeste de Greenwich será más temprano y por lo tanto restaré. Ningún problema, ¿verdad? Bueno. Así que, bueno, parece que ya tenemos resuelto entonces nuestro problema de medir el tiempo. No tenemos más que ajustar nuestro reloj, poner en hora nuestro reloj con el sol cuadrado verde, con el sol medio, en vez de con el sol de verdad. Sin embargo, todavía tenemos un problema práctico. La hora civil del lugar, definida así, como los pasos, definido a partir del tiempo que tarda el sol medio en pasar por el meridiano, sí que es un patrón constante de tiempo. Pero tampoco es útil para la vida diaria. ¿Por qué? Porque es una hora local. Y claro, no podemos vivir cambiando de hora, poniendo en hora nuestro reloj cada vez que nos movamos hacia el este o hacia el oeste. Eso lo hemos resuelto de manera sencilla, como ya os comenté en un congreso que se celebró en Washington en 1884, se reunieron las autoridades de este tema de aquel entonces para definir un meridiano de referencia, ahí fue donde se eligió el meridiano de Greenwich, y definir usos horarios que permitiesen sincronizar relojes. Entonces lo que se hizo fue dividir, este es el meridiano de Greenwich, otra vez esto es una representación vista desde arriba, a vista de pájaro sobre el polo norte, pues dividimos el globo en 24 usos horarios de esta manera. El uso 0 es el que está centrado en el meridiano de Greenwich, 7 grados y medio al oeste y 7 grados y medio al este, y luego pues usos horarios de 15 grados cada uno. ¿Por qué 15 grados? Porque el sol medio recorre 15 grados en una hora, así que cada uso horario corresponde a una hora. Y entonces, ¿qué dijo el ser humano entonces para no tener que andar cambiando el reloj continuamente? Dice, bueno, pues mientras yo esté dentro de un uso horario fijo, no voy a cambiar la hora y voy a tener el reloj ajustado a la hora civil del meridiano central del uso. Así, mientras no me mueva más de 7 grados y medio para un lado del centro del uso o 7 grados y medio para el otro, cosa que no hacemos habitualmente cada día, pues no tengo que tocar el reloj. Esa hora es lo que se llamó la hora legal. Asignamos al cada uso una hora legal, que es la hora central la hora civil correspondiente al meridiano central del uso. Por ejemplo, en el uso 0, pues su centro es el meridiano de Greenwich. Todos los puntos de este meridiano, todos los meridianos de este uso, en un instante dado tienen la misma hora legal, que es la hora de Greenwich. Y aquí, los que están en este meridiano, en este uso, pues en ese mismo instante le asignan la hora central del uso, la hora civil, la hora central de este uso, como hora legal, que es la hora en Greenwich más lo que corresponde a 15 grados, que es una hora. Así que aquí es una hora que más o menos que en Greenwich. Pues puesto que estoy al oeste, aquí será una hora menos. Y en este será una hora más, 2 horas más, 3 horas más, 4 horas más, etcétera. Y aquí una hora menos, 2 horas menos, 3 horas menos, etcétera. Esa es la hora civil, la hora legal en cada uso. Es simplemente la hora civil del meridiano central del uso, para no tener que andar cambiando la hora, ajustando el reloj cada vez que nos movamos de este a oeste.
Entonces, ¿cómo calculo la hora civil, la hora legal en un uso dado en un instante dado? Pues miro la hora UT que es única en todo el mundo en un instante dado y miro a ver en cuál de estos quesitos, en cuál de los usos estoy. Y si estoy al oeste, tendré que restar porque es más temprano cuanto más al oeste voy, y si estoy al este tendré que sumar porque es más tarde cuanto más al este estoy. No aprendamos fórmulas, no aprendamos criterios de signos que se olvidan. Tengamos claros los conceptos, como siempre. El cambio de fecha. Bueno, vamos a estudiar el cambio de fecha. Claro, fijaros que, claro, vamos a ver en un instante dado qué ocurre con un observador que está en la mitad. O sea, todos los usos está claro que aquí hay una hora de diferencia una hora menos por cada uso según vaya en esta dirección, una hora más por cada uso que pase en esta dirección. Pero claro, cuando llegamos al uso este de aquí, centrado en el meridiano inferior de Greenwich, resulta que llego aquí a esta zona y tengo en la mitad esta del uso, tengo 12 horas y estoy al este de Greenwich, y sin embargo en esta otra mitad tengo 12 horas, pero estoy al oeste de Greenwich. Entonces, ¿cuál es la hora para un observador en A y para un observador en B en un instante dado de tiempo concreto? Por ejemplo, cojamos un instante, las 16 horas del 4 de agosto de un día cualquiera en Greenwich. ¿Por qué en Greenwich? Porque estoy hablando de 16 horas UT. Cuando hablo de horas UT son horas del meridiano de Greenwich. Aquí, estas son las 16 horas UT, son la hora civil del lugar de este meridiano, las 16 horas. ¿Qué hora legal es en el caso del observador A? Pues puesto que está al este, perdón, está al oeste, pues aquí son 12 horas, porque está en el uso 12, pero 12 horas menos, porque está al oeste. Es más temprano aquí que aquí. O sea, serán las 4, 16 menos 12, las 4 horas del día 4 de agosto. Sin embargo, para este observador que está en B, serán 12 horas más que en Greenwich. O sea, 16 más 12. Pero 16 más 12 son 4 horas, pero del día siguiente, claro, porque me paso de 24 horas. O sea que si estos dos señores hablan por teléfono en el instante en que estamos hablando, pues cada uno jura por todos sus antepasados que son las 4 de la madrugada, pero este jura que son las 4 de la madrugada del día 4 y este asegura que son las 4 de la madrugada del día 5, y ambas cosas son correctas. Es decir, lo que ocurre cuando pasamos de aquí a aquí es que de aquí a aquí tenemos que sumar un día a la fecha, mientras que si vamos de aquí a aquí, si cruzamos este meridiano en el sentido navegando hacia el este, aquí ir en esta dirección es ir hacia el este, si pasamos de A a B navegando hacia el oeste, tenemos que sumar un día. Si pasamos de B a A navegando hacia el este, tenemos que restar un día. Esta es la línea internacional de cambio de fecha. Si esto no debería sorprenderos si habéis leído pues la novela de Julio Verne, La Vuelta al Mundo en 80 días, ¿no? Phileas Fogg se apostó que daba la vuelta al mundo en 80 días y cuando llegó de vuelta a Londres creía que había perdido y en realidad había ganado porque no había tenido en cuenta en el sentido en que pasó, llevaba mal la fecha, no había tenido en cuenta que atravesó esta línea navegando, o viajando hacia el este y no restó un día, que tenía que haber restado cuando pasó de aquí a aquí. Así que cuando llegó de vuelta a Londres creía que había tardado 81 días cuando en realidad había tardado 80. Por cierto, fue su criado quien le advirtió de su error, ¿no? Si no recuerdo mal. Bueno, esto me lo salto. Entonces, y claro, o sea, hemos resuelto el problema de medir el tiempo inventándonos un sol. De hecho nos inventamos dos, aunque al final, el ficticio y el medio, aunque al final solo nos fijamos en el sol medio, el sol cuadrado verde. Los astrónomos han hecho ese trabajo por nosotros, tan solo tienen que decirnos, darnos señales horarias para poner el reloj en hora. Y ellos saben dónde está el sol medio en cada instante, porque para eso se lo han inventado, y nos dicen, bueno, cuando doy los pitidos son las 12 de la noche, o
las 3 de la tarde por la radio, entonces pues eso quiere decir que el sol medio está en el punto que tiene que estar para que sean las 3 de la tarde, yo oigo los pitidos, pongo el reloj en hora y tengo el problema resuelto, ¿no? Pero ¿y el sol real? ¿Dónde está el sol real, el de verdad? Pues como ya comentaba antes, el sol ficticio y después el sol medio están inventados de manera que no se pierda la relación con el sol real. El sol real recorre, como ya sabemos, la eclíptica, visto desde la Tierra. El sol real recorre la eclíptica hacia el este en un año. El sol medio recorre el ecuador celeste en un año hacia el este, pero de manera que siempre andan relativamente cerca. Unas veces el sol medio el sol real va más deprisa que el sol medio, y otras veces va más despacio que el sol medio, porque este sol tiene que cumplir la segunda ley de Kepler y este no. Es decir, que al final el sol real es como, digamos, como el perrito faldero del sol medio que va paseando por el parque, y el perrito va unas veces por delante, otras veces por detrás. Y el precio a pagar es que los astrónomos entonces tienen que calcular, teniendo en cuenta, por supuesto, las leyes de Kepler y teniendo en cuenta todo lo que hay que tener en cuenta para calcular dónde están los astros, pero en el caso del Sol, en particular las leyes de Kepler, dónde está el Sol real en cada momento respecto al Sol medio, es decir, dónde está el Sol real a cada hora UT. ¿Dónde está el Sol real? Y UT es lo mismo. Perdón, ¿dónde está el Sol medio y dónde está y UT es lo mismo? El precio a pagar es que como este es el perrito faldero de este y anda una vez por detrás y otra por delante, pues tenemos que calcular en cada momento dónde está el sol real respecto al sol medio, es decir, dónde está el sol real en cada instante UT. Por eso el almanaque náutico trae la posición del sol real, en cada hora UT. Cada hora UT es dónde está el sol medio, y el almanaque nos dice dónde está el sol real en cada hora UT. Como decía, unas veces el sol real está por delante, está al este, otras veces está al oeste del sol medio. O sea que unas veces el precio que estamos pagando es que unas veces el sol real, una vez va por detrás, como está dibujado aquí, así que si este es el meridiano del observador, pues unas veces el sol real pasa por el meridiano del observador después, como sería en este caso, que el sol medio, mientras que otras veces pasa antes. O sea que las 12 del mediodía que indica nuestro reloj, que indica horas solares medias, no corresponde con la hora en la que pasa el sol de verdad por el meridiano. El sol de verdad unas veces pasa antes y otras veces pasa después. ¿Quién mide eso? Pues eso lo mide la ecuación del tiempo, que tiene esta forma, que he representado aquí. Entonces, la diferencia expresada en minutos entre, digamos, el horario del sol real, que sería este ángulo, y el horario, la diferencia en ángulo entre el horario del sol real y el sol medio, es decir, esa diferencia de este ángulo, lo expresamos en horas, pues eso es esta diferencia horaria, el minuto. Como vemos, el sol, la distancia en minutos entre el sol medio y el sol real a lo largo del año varía entre 16 minutos, tal, y casi, o sea, pues varía entre 16 y 14 o 15 minutos, lo cual para la vida diaria no significa ningún problema, ningún desajuste, y sin embargo hemos logrado arreglar el problema de la medida del tiempo definiendo un patrón de tiempo que lo hemos construido, el sol medio, lo hemos construido de manera que pues es constante. O sea, tenemos ahora segundos, un segundo que es la 86.400ava parte de lo que tarda este sol medio en dar una vuelta a la esfera. Pues hemos construido así un patrón de tiempo, una unidad de tiempo que no es flácida, que no se alarga y no se encoge. Vamos a verlo nuevamente utilizando esta animación que creo que ya hemos visto con anterioridad. Dejarme que, para poner las cosas claras, me ponga, por ejemplo,
voy a ponerme aquí en torno al 13, el 13 de febrero, por ejemplo. ¿Qué muestra esta animación? Pues aquí tenemos, como siempre, la esfera celeste vista desde el punto de vista de este observador que está aquí. Este es el albino de un observador que está en 40,8, bueno, vamos a poner 40 para que sean números redondos, 40 grados de latitud norte. Este es el albino, horizonte astronómico. Aquí tenemos representado como veis, el meridiano, este círculo blanco que pasa por aquí, por el sur y por el norte y por el polo norte celeste, que es este punto de aquí, claro, este es el meridiano celeste de este señor. Tenemos el Sol, el círculo amarillo es el paralelo diario del Sol este día, el círculo blanco este que hay aquí es la eclíptica, el recorrido del Sol a lo largo de un año alrededor de la esfera celeste. Bueno, eso está claro, esto es lo que ya hemos visto. Por cierto, este meridiano, esto es un meridiano, claro, porque es un círculo máximo que pasa por los polos y es perpendicular al ecuador. Pues ya voy a adelantar quién es. Como veis, este punto de aquí, este es el meridiano de este punto, pero ¿quién es este punto? El punto de corte entre el ecuador celeste y la eclíptica. De los dos puntos de corte, el otro está por detrás, claro, el de los dos puntos de corte es el punto en el que el Sol pasa de declinación negativa. La declinación del Sol este día es este ángulo, está por debajo del ecuador como corresponde a febrero. En este punto, en su recorrido anual a lo largo de la eclíptica hacia el este, es decir, en esta dirección, aquí el Sol pasa de tener declinación negativa, de estar en el hemisferio sur, a tener declinación positiva, a estar en el hemisferio norte. Este es el punto Aries, o el primer punto Aries o el punto vernal. El equinoccio de primavera en el hemisferio norte, de otoño en el hemisferio sur. Así que este es el meridiano del punto Aries. Como ya os recuerdo, entonces vamos a ir empezando a ver cómo estudiamos con esta animación las distintas horas que hemos estudiado. Os recuerdo que la primera hora que definí, una hora ligada a cada observador, es la hora sidérea. La hora sidérea no era más, os recuerdo, no era más que el horario de Aries en el lugar expresado en horas. ¿Quién sería el horario de Aries en este instante en el lugar de este señor? Pues el ángulo desde el meridiano del observador, o sea, desde aquí hacia el oeste, como corresponde, todo lo que haga falta hasta el punto en cuestión. Si este es el punto en cuestión del que estamos hablando, Aries, el horario en el lugar es el ángulo desde aquí hacia el oeste, toda la vuelta hasta aquí. Si eso lo dividimos entre 15 horas, entre 15, o sea, 15 grados por cada hora sidérea, obtenemos lo que pone aquí, la hora sidérea, 21 horas 35 minutos. Ese es el resultado de dividir este ángulo, desde aquí, toda la vuelta hasta aquí, entre 15. O sea que la hora sidérea, como ya expliqué más atrás en este vídeo, no es más que el horario de Aries en el lugar expresado en horas, a razón de 15 grados por cada hora sidérea. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué más tenemos aquí ahora? Bueno, esta hora del día que indica aquí, las 12 del mediodía, es la hora civil del lugar de este señor. Es decir, nos mide dónde está el Sol medio con respecto a este observador. Si son las 12, como contamos, empezamos a contar el día cuando el Sol medio estaba en la parte de atrás del meridiano del observador, si son las 12, ¿qué quiere decir eso? Pues que es el Sol medio el que está pasando en este instante por el meridiano del observador. Y como ya he insistido varias veces, el Sol medio, por definición, es un Sol que me he inventado, el Sol cuadrado verde de los dibujos de antes, que está por definición en el ecuador. Así que si está pasando por el meridiano y está en el ecuador, ¿dónde está el Sol medio en este instante? Pues exactamente aquí. ¿De acuerdo? Y como podéis ver, el Sol real, que es este, claro, a las 12 del mediodía,
de este señor, el sol real este día del año aún no ha llegado al meridiano. Desde o sea, no, desde en horas solares verdaderas todavía no son las 12 del mediodía, es un poco antes. La hora solar verdadera es menor, son las 11 y lo que sea, es menor que la hora solar media, la hora civil del lugar, que en este instante son las 12. Eso es lo que nos está indicando aquí la ecuación del tiempo. He puesto, como veis, el 13 de febrero más o menos por aquí. Estoy cerca, por eso he elegido esta fecha para que se vea bien el efecto en la animación. Estoy viendo aquí que ese día, pues la ecuación del tiempo es menos, pues 13, 14, lo que sea, minutos. Es decir, que si esto es negativo, es que esto es menor que esto. O sea, el sol real no ha llegado al meridiano cuando esta hora, en este caso que tengo dibujado aquí, son las 12 del mediodía. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Y eso es lo que nos indica exactamente esta parte de la animación. Nos está midiendo la hora real, la hora solar verdadera, no la hora real. Nos lo está midiendo, lo llama horario del sol, pero está midiendo el horario del sol de verdad, horario en el lugar, lo está midiendo en horas, en tiempo, en lugar de en grados, y en lugar de medirlo hacia el oeste, como hemos definido los horarios, pues lo está midiendo hacia el este o hacia el oeste, y cuando lo mide hacia el este le añade un signo menos, es decir, 14 minutos. Esto que tenemos aquí, esto que aquí llama horario del sol, no es más que la ecuación del tiempo. No sé si me he explicado o me he liado, pero bueno, espero que me haya explicado. ¿De acuerdo? Ahora, esto es un día en concreto. ¿Qué ocurre si cambiamos, manteniendo la hora fija, cambiamos la fecha? Pues lo que vamos a ver entonces es dos efectos combinados. Por un lado, tenemos claro ya, espero, que a lo largo del año la declinación del Sol va cambiando, porque el Sol recorre la eclíptica en esta dirección en un año, dando una vuelta en un año. Consecuencia, el que cambie la declinación, consecuencia de la inclinación del eje de rotación de la Tierra con respecto al plano de la eclíptica. Es decir, consecuencia de que este grado sean 23 grados, este ángulo sean 23 grados y medio. Así que, y eso por un lado, con lo cual lo que veremos cuando vaya cambiando la fecha es que el paralelo diario, es decir, este círculo amarillo, pues va a ir recorriendo una banda en el cielo alrededor del ecuador que varía desde menos 23 grados y medio hacia el sur, el 21 de diciembre, hasta más 23 grados y medio hacia el norte, en torno al 21 de junio. Esto ya lo hemos discutido antes y creo que estará claro. Pero a la vez, a medida que vaya recorriendo la fecha, iré recorriendo la ecuación del tiempo. La distancia en el cielo entre el sol medio y el sol real va variando a lo largo del año de acuerdo con la ecuación del tiempo. Así que lo que iré viendo es que si ahora recorro la fecha, haré variar el día, pero siempre estaré mirando la esfera celeste a las 12 del mediodía de hora civil del lugar de este señor, es decir, no variará el reloj. Y entonces veré aquí la composición de los dos efectos. La traslación del Sol a lo largo de la eclíptica y la ecuación del tiempo. Y eso es lo que podemos ver aquí ahora, ¿veis? A medida que aumenta la fecha, la declinación del Sol va disminuyendo. Ahora el Sol está en el ecuador, como corresponde al 21 de marzo, que es, 20-21 de marzo, que es el equinoccio de primavera para el hemisferio norte. Y a medida que seguimos variando, ahora el Sol, como veis, por ejemplo, aquí, a las 12 del mediodía, ahora el Sol, la ecuación del tiempo es un minuto negativo, es decir, falta un minuto para que el Sol pase por el meridiano, estamos
en abril, o sea, estamos llegando a este punto de aquí en el que la ecuación del tiempo es 0 y por lo tanto el Sol pasará por el meridiano a las 12 horas civil del lugar. A ver si seguimos un poquito, si ponemos aquí el 10, por ejemplo, vamos a poner aquí el 10 para ir, como veis, a ver, 11, ponemos el 11, aquí está el 11 de abril, el Sol, la ecuación del tiempo es 0, 0, es decir, ese día el Sol y el Sol real y el Sol medio pues coinciden. A partir de aquí ahora es el Sol, que estamos aquí, a partir de ahora es el Sol verdadero el que se irá adelantando con respecto al Sol medio, llegará a una máxima separación, adelantándose y luego empezará a bajar otra vez y así sucesivamente, que es lo que vemos aquí. ¿Veis? Ahora aquí, cuando son las 12 horas civil del lugar, las 12 del mediodía, el Sol ya hace 2 minutos que ha pasado, y así sucesivamente a medida que pasa el tiempo. Así que, como podéis ver, si ahora estamos aquí, ahora fijaros toda la distancia que hay 15 minutos, estamos en el 12 de noviembre, estamos por aquí, estamos cerca del máximo, si es que no estamos en el máximo, estamos por aquí. Creo que está claro, ¿no? Si este señor pone un trípode aquí y pone una cámara fija y cada día hace una foto del Sol a sus 12 horas civil del lugar, a las 12 del mediodía, ¿qué verá entonces? O cada día, o una por semana, una cosa así, ¿qué verá este señor? Pues verá y luego la superpone, hace una foto cada semana y cuando termine el año la superpone todas. ¿Qué obtendrá? Obtendrá una serie de fotos del Sol que va recorriendo este movimiento que estamos viendo aquí del Sol a lo largo de todo el año. Es decir, verá al Sol, obtendrá una serie de fotografías del Sol que estarán situadas en los distintos días del año sobre esta curva en forma de 8. Esta curva es lo que se llama la analema. Claro, si en lugar de a las 12 del mediodía, pues la hace, pues yo qué sé, por la tarde, por ejemplo, vamos a poner a las 5 de la tarde, que son las 17, momento, 17, pues entonces lo que ve este señor, claro, si está en esta latitud, pues hay una parte del año en la que a las 5 de la tarde el Sol ya se ha puesto, con lo cual no puede hacer la foto. Vamos a poner las 16, ahora sí, ¿lo veis? Pues visto así desde aquí sería la visión que tiene este observador de la curva que va recorriendo el Sol a esta hora civil fija, a las 4 de la tarde, hora civil del lugar, a lo largo del año, la analema. ¿De acuerdo? Bien, por cierto, la analema es esta, la foto de la que estaba hablando. Esta es la analema hecha haciendo una foto, pues a lo largo de, pues una por semana será más o menos, a lo largo de todo un año, y esto está hecho evidentemente pues desde Atenas, como podéis ver, ¿no? Bueno, pues entonces parece que tenemos resuelto el problema de medir el tiempo. Tenemos un patrón de tiempo, una unidad de tiempo, que es el segundo, que a base de inventar gracias a inventarnos el Sol medio, el Sol cuadrado verde, pues hemos arreglado los problemas que tiene el Sol real, y tenemos un patrón de tiempo, una unidad de tiempo constante, que no es flácida, que siempre mide lo mismo, dura lo mismo, y problema resuelto, ¿no? Bueno, pero sigue sin ser oro todo lo que reluce. ¿Y por qué? Bueno, pues vamos a ver primero, vamos a hacer nuevamente un resumen de lo que hemos hecho para hasta aquí. Hemos usado la rotación de la Tierra para medir el tiempo, porque claro, el Sol medio dé una vuelta con respecto al observador en un día,
pues es la consecuencia, desde el punto de vista del observador, de que la Tierra rota alrededor de su eje en un día. Por supuesto, hasta ahora hemos supuesto que la velocidad angular de rotación de la Tierra es absolutamente constante. Y si eso es así, hemos obtenido un patrón de tiempo, un segundo, constante. Hemos definido el segundo como la 86.400ava parte del tiempo que tarda el Sol medio en pasar 2 veces consecutivas por un meridiano dado. La pregunta es, claro, el Sol medio es una entelequia matemática, por más que miremos en el cielo no podemos verlo, pasar por el meridiano. Y sin embargo, para saber cuánto dura un segundo, o si preferís, para poner en hora un reloj que utilice el Sol medio, tengo que observar 2 veces consecutivas el paso del Sol medio por el meridiano. ¿Cómo resuelvo este problema? ¿Cómo pongo en hora un reloj basado en el Sol medio, basado en la rotación de la Tierra? Bueno, ya ha debido quedar claro con todo lo que hemos discutido hasta aquí que el Sol medio es un promedio del Sol verdadero, es decir, el Sol verdadero unas veces va por delante del Sol medio, otras veces va por detrás, según acabamos de discutir con la ecuación del tiempo. Así que si miramos, si observamos astronómicamente el paso del Sol real por el meridiano y medimos la duración de los días verdaderos y promediamos después toda esa duración durante un tiempo suficientemente largo, obtendremos lo que duraría un día solar medio, y por lo tanto podríamos dividirlo entre 86.400 y obtendríamos el segundo que queremos usar como unidad de tiempo. Por eso hasta 1967 un segundo lo definíamos como la 86.400ava parte de la duración que tuvo el día solar medio, o sea, el día solar verdadero promediado entre los años 1750 y 1890. O sea, como veis, un promedio bastante largo. Y bueno, pues parece que, como decía, tenemos el asunto de la medida del tiempo resuelto. Pero ya adelante aquí, que no es oro todo lo que reluce. ¿Por qué? Bueno, hay un organismo internacional que se llama el IERS, el International Earth Rotation and Reference System Service, que está en París. Esta es su página web, es muy interesante. Este organismo se dedica... este organismo se creó con este nombre, creo que recordar que fue en 1987. Antes había un organismo que se dedicaba a esto, en fin. Se lleva estudiando, observando la rotación de la Tierra desde hace muchísimos años, con toda la precisión posible. Y hoy día esa precisión es mucha, porque se utilizan satélites, se utilizan observaciones súper precisas basadas en técnicas de interferometría de púlsares, que son los objetos astronómicos más lejanos que se conocen y por lo tanto, digamos, los más fijos. Y eso nos permite observar día a día cómo está rotando la Tierra. Entonces, ¿qué se ha hecho? Representar gráficamente lo que ha durado una vuelta día a día comparado con el segundo solar medio que habíamos definido, y el resultado es este. O sea, aquí, para que la curva sea más simple de analizar, hemos representado lo que hemos observado con estas técnicas de las que hablaba, lo que ha tardado la Tierra en dar una vuelta, y le hemos restado 86.400 segundos solares medios de los que teníamos definidos, como acabo de indicar. Y lo que observamos es esta curva que tenemos aquí. Y aquí se ven varias cosas, todas ellas muy preocupantes para nuestro objetivo de definir un patrón de tiempo constante. En primer lugar, como veis, salvo momentáneamente algunos días por aquí, esta diferencia es positiva. Estos son milisegundos, o sea, milésimas de segundo.
y está, pues uno diría que el promedio de toda esta curva está en 1 con mucho, 1,6, 1,7, por ahí, una cosa así, ¿no? El promedio de esta curva. O sea, positivo. Lo cual quiere decir que el día real, lo que tarda la Tierra realmente en dar una vuelta sobre sí misma, es mayor que los 86.400 segundos que tardaba en promedio entre los años 1750 y 1800, no me acuerdo, que os acabo de explicar antes, ¿no? Es decir, que desde que definimos el segundo de esta manera, pues ahora resulta que parece que en promedio la Tierra rota más despacio de lo que rotaba entonces. Y además, superpuesta a esa diferencia positiva, hay oscilaciones de distinto tipo. Las hay de muy corto periodo, como veis aquí, y luego hay oscilaciones de más largo periodo, de varios periodos. Es decir, en conclusión, la rotación de la Tierra no es uniforme. La velocidad angular de rotación de la Tierra no es constante. Por lo tanto, el segundo definido como la 86.400ª parte de lo que tarda el Sol medio en pasar 2 veces consecutivas por un meridiano, no es un patrón de tiempo constante. Es un patrón, otra vez, estamos ante el mismo problema, tenemos un patrón de tiempo que es flácido, que cada vez se va alargando más, porque esta diferencia es en promedio siempre positiva, pero además se va alargando más cada vez, pero de una manera no uniforme, sino con pequeños estirones y contracciones. O sea, un lío muy serio es la rotación de la Tierra. Por cierto, este promedio positivo se sabe a qué se debe. Esto se debe a las mareas que ocasiona la Luna sobre la Tierra. Pero en fin, en eso no vamos a entrar ahora porque nos alargaríamos demasiado. Si quien esté interesado, que consulte en mi web las notas que hay sobre las mareas, y ahí discuto en un capítulo las consecuencias astronómicas de la marea, y puede profundizar un poco más en esto. Y todas estas otras oscilaciones superpuestas al promedio este debido a las mareas, pues tienen distintas causas. No está muy claro a día de hoy, al menos yo no las tengo claras. Lo que sí que es cierto es que no son predecibles. Así que si no son predecibles, pues no hay manera de corregirlas como hicimos con el Sol real, cuyo mal comportamiento para medir el tiempo lo corregimos inventándonos el Sol medio. Pero es que, digamos, la falta de buena conducta del Sol real sí que conocemos sus causas y por lo tanto la podemos arreglar, pero es que en este caso pues no hay manera. Así que, como decía aquel, Houston, we got a problem. Otra vez. ¿Qué podemos hacer? Bueno, esto es lo que comentaba. ¿Qué podemos hacer? Y de hecho, antes de que qué podemos hacer, dejadme que os termine de contar. Esta es la misma curva que acabo de... Esta misma curva, la que está aquí en gris. Aquí han dibujado una especie de promedio. Ahora lo que quiero que os centréis desde 1972, que es este punto, hasta 2000... pues 18, 19, que es esto de aquí. En este eje de aquí están las unidades de esta curva roja, que va demostrando el acumulado de que hemos ido generando en la duración del día. Es decir, cuando uno mira esta escala de aquí, lo que el día se va alargando, pues está en torno a, como decía, pues 2 milisegundos, un poquito menos, ¿no? Y uno dice, bueno, si hemos dicho que para la práctica de la navegación astronómica necesitamos una precisión de 1 segundo, ¿para qué preocuparnos de 2 milisegundos? ¿Cuál es el problema? Bueno, pues el problema es que estos 2 milisegundos
son acumulativos, es decir, si esta curva oscilase, todas estas oscilaciones fuesen alrededor del cero, pues unas veces duraría 2 milisegundos más, otras veces duraría 2 milisegundos menos, 2 milisegundos más, el promedio sería en torno a cero y en cualquier caso bastante menos que un segundo, y por lo tanto con la precisión para la navegación astronómica, para otras aplicaciones no, pero para la navegación astronómica, pues este sería un problema irrelevante. Pero es siempre, el promedio es siempre en torno a casi 2 milisegundos, con lo cual el efecto se va acumulando. Y entonces aquí tenéis lo que va acumulado desde 1972 hasta pues eso, el 2019, que eran 25, 26, 27 segundos. Y claro, 27 segundos ya es un error que afecta negativamente, claro, a la precisión de la navegación astronómica. Así que este es un problema relevante incluso para los navegantes astronómicos, a pesar de esta escala, como decía. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Por cierto, esto es lo que estaba comentando, como veis el efecto acumulativo. En 46 años, que van desde 1972 aquí a 2019, pues son, si no me equivoqué en la cuenta, pues son 16.790 días aproximadamente, porque no he tenido en cuenta los días bisiestos. Así que si dividimos los 27 segundos que hemos acumulado de retraso entre estos días, nos sale un promedio efectivamente de casi 2, o sea, 1,6 milisegundos diarios, que es efectivamente lo que uno diría así a ojo el promedio de esta curva gris en todo este tiempo. O sea que, como veis, aunque sea poco menos de 2 milisegundos al día, el efecto es acumulativo y tenemos un problema que hemos de arreglar nuevamente. ¿Qué tenemos que hacer qué podemos hacer para arreglar este problema? Pues lo que tenemos que conseguir es un péndulo, o sea, es un oscilador, algo, o sea, un evento que se repita de manera periódica, pero de manera mucho más regular, de forma que los ciclos, las oscilaciones de este péndulo que pongo con comillas, sean absolutamente, perfectamente constantes. Mientras no consigamos eso, tendremos siempre el problema de estar midiendo algo con una unidad, con un patrón que es flácido, que se estira y se encoge. Y así no podemos medir. Un paso se dio en 1929, cuando Warren Morrison desarrolló el primer reloj de cuarzo. Un reloj de cuarzo, claro, ya veis que ahora empezamos con relojes, con aparatos para medir el tiempo, totalmente desconectados de la astronomía, o sea, de la rotación de la Tierra, de los pasos del Sol real, del Sol medio, del punto Aries o de quien sea por el meridiano. Este señor desarrolló el primer reloj de cuarzo sin tener en cuenta para nada la rotación de la Tierra. El primer reloj de cuarzo, ya digo, se desarrolló en esta época. ¿Y cómo funciona un reloj de cuarzo? Pues un cristal de cuarzo es un material que es lo que se llama en física un piezoeléctrico. Eso quiere decir que si uno le aplica una corriente alterna, el cristal vibra, oscila. Y además viceversa, si oscila, produce una corriente alterna. Entonces, ¿qué se hace? Aplicarle una corriente alterna al cristal de cuarzo para oscilar y luego recoger la corriente que generan esas oscilaciones para retroalimentar la corriente que se le aplica, de manera que la corriente que el propio cristal genera se utiliza para sintonizar, para hacer resonar las oscilaciones del cristal de cuarzo a su frecuencia, lo que se llama su frecuencia natural. Es como si empujáis a un niño en un columpio en el parque. Si queréis que la oscilación del columpio sea constante y sean todas las oscilaciones siempre igual, tenéis que dar el empujoncito en cada oscilación en el momento
adecuado, justo en el momento adecuado. No sé si me explico, espero que sí. Con esto se lograron precisiones aceptables. ¿El problema cuál es? El problema es que las oscilaciones de un cristal de cuarzo pues dependen de cosas como la temperatura, incluso de la presión a la que esté sometido el cristal, dependen de cómo haya sido cortar el cristal, es decir, otra vez toda una serie de problemas que al final limitan la precisión del posible que se puede obtener con un oscilador de cuarzo. La solución a este problema comenzó en 1949 cuando este señor, William Levy, o no sé cómo se pronuncia este nombre, pues construyó el primer reloj atómico basándose en la resonancia molecular del amoníaco. No voy a entrar en qué es esto de la resonancia molecular, porque en fin, no acabaríamos nunca. La cuestión es que este primer reloj de cuarzo, este primer reloj atómico no mejoró la precisión que se obtenían entonces con los mejores relojes de cuarzo de la época, que ya llevaban, pues eso, 20 años desarrollándose desde que se construyó el primero. Pero fue muy importante porque demostró que un reloj atómico era posible. El primer reloj atómico de cesio lo construyeron en 1955 en Inglaterra estos dos señores. Que tenéis aquí. Este es el primer reloj atómico de cesio y este es Parry y este es el otro inventor de este aparatito. Este aparato dio un salto cualitativo en lo que es conseguir oscilaciones constantes, conseguir un péndulo con comillas, como pongo aquí, que dé ciclos constantes. Este reloj atrasaba o adelantaba un segundo en 300 años. Absolutamente un paso adelante comparado con todo lo que había, con el Sol medio y con los relojes de cuarzo. ¿En qué se basa un reloj atómico de cesio? Pues se basa en que en propiedades cuánticas de los átomos, en concreto del cesio 133, cuando un electrón de un átomo pasa de un nivel de energía a otro, pues si el nuevo nivel de energía es de energía superior, para poder saltar de un nivel a otro, del nivel inferior al superior, ha de absorber una radiación que ha de ser de una frecuencia, o sea, de un número de ciclos por segundo estrictamente precisa. Y cuando ese electrón pasa de un nivel de energía superior a un inferior, emite una radiación de esa misma frecuencia. Bueno, pues un reloj atómico lo que hace es producir un chorro de átomos de cesio a partir de calentar un cesio en un horno, hacerlos pasar por un imán que selecciona átomos que están en uno de los estados. Ahora lo hacemos pasar por dentro de una cámara de microondas que sintonizamos a la frecuencia necesaria para que esos átomos de cesio salten al nivel superior. Cuando luego esos átomos de cesio vuelven a saltar al nivel inferior e emiten la radiación precisa, que a su vez se detecta y se utiliza para retroalimentar la cámara de microondas. O sea, el mismo sistema que utilizábamos con los relojes de cuarzo, pero en lugar de utilizar las vibraciones de un cristal de cuarzo, utilizamos saltos cuánticos entre niveles, o sea, saltos de un electrón entre los niveles cuánticos precisos, dos niveles cuánticos precisos de un átomo de cesio. En fin, no voy a entrar en eso más porque se sale de los objetivos de este vídeo. La cosa es que, como decía, este reloj se construyó el primero en 1955. En 1959 ya había relojes comerciales como este, bueno, no sé si este en concreto, pero este es un reloj comercial, un reloj atómico comercial, de hecho, de la marca HP, que el hecho es que en 1959 ya se había conseguido
se habían conseguido relojes comerciales con una precisión de más o menos, o sea, de un adelanto o atraso de un segundo en 300.000 años. Como veis, un salto cualitativo, o sea, hemos multiplicado por 1000 la precisión con respecto al primer reloj de Cesio. En 1999, el NIST, el National Institute of Standards and Technology de Estados Unidos, desarrolló un reloj atómico de cesio de tipo fuente. Bueno, no entremos en tecnicismo. El hecho es que en 1999 el reloj atómico que tenía el NIST en funcionamiento, el NIST F1, tenía una precisión de 1 segundo en 20 millones de años. Y en 2013 tenían en servicio el NIST F2 con una precisión de 1 segundo en 100 millones de años. Digamos que este es el estándar en servicio actual en muchos laboratorios del mundo que contribuyen a, como comentaré después, a lo que se llama, a fabricar lo que se llama el tiempo atómico internacional. Pero es que incluso los relojes, se sigue investigando en este tema, los relojes atómicos con los que se investiga actualmente, y este ya tiene unos añitos, este es del 2000, también en el NIST del 2014, este es un reloj atómico de Iterbio, ya no es de cesio, que tiene una precisión de más o menos 1 segundo en 30.000 millones de años. 30.000 millones de años es algo más del doble de la edad actual del universo. Y de hecho hay uno actualmente en estudio, en desarrollo en el NIST, en torno, creo recordar que es en torno al 2017, que utiliza incluso otro tipo de utiliza la misma idea. Todos los relojes atómicos utilizan la misma idea que he esquematizado antes, pero que todavía se supone que conseguirá precisiones mayores. En fin, no voy a entrar más en eso. La cuestión es que, como veis, hoy tenemos relojes atómicos capaces de mantener, o sea, tenemos un péndulo, hemos conseguido un péndulo que oscila de manera absolutamente constante, como podemos considerar oscilaciones que se retrasan o se adelantan 1 segundo en 100 millones de años. ¿De acuerdo? Así que en 1967 los relojes atómicos se habían ya extendido por diferentes laboratorios de diferentes países y desde luego habían demostrado una precisión impensable en la época incluso de los relojes de cuarzo. Así que el organismo internacional encargado de definir las unidades de todas las magnitudes, que es el Buró Internacional de Pesas y Medidas, redefinió el segundo y dejando de utilizar el sol medio, que como comentábamos, pues es un patrón de tiempo flácido que no sirve. Pasó a redefinir el segundo como la duración de 9.192.631.770 periodos de la radiación emitida en la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio 133, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y vosotros os preguntaréis, y si no os lo pregunto yo, ¿y por qué un número tan raro? 9.192.600.000. ¿Por qué no dijeron, bueno, pues la radiación que emite el cesio, que son estos ciclos por segundo, claro, si este es el segundo, pues es que oscila estas veces por segundo. Pues podíamos haber dicho, bueno, pues llamamos un segundo a cada uno de esos ciclos, como un ciclo es el movimiento de lo que tarda el péndulo en oscilar una vez, ¿no? Llamamos un segundo a la oscilación. Podríamos haber llamado un segundo a cada una de estas oscilaciones del péndulo y no tener que acumular 9.000 no sé cuántos millones para definir un segundo. Claro, si hacemos eso, un segundo de sol medio del que estábamos acostumbrados a usar y que veníamos usando hasta entonces pasaría a ser 9.192 millones, tal. Es decir, si hacemos eso,
el nuevo segundo este que estaríamos definiendo no tendría nada que ver con el segundo anterior. Un segundo anterior serían 9.192.631.770 segundos de estos nuevos, con lo cual el día ya no tardaría 86.400 segundos, ocasionaríamos un lío tremendo en la vida diaria. Así que este número se eligió porque con los segundos solares medios que teníamos definidos, este número daba lugar a un nuevo segundo lo más parecido posible al segundo solar medio que teníamos definido. No sé si me explico. De esa manera redefinimos el segundo y en nuestra vida diaria ni nos enteramos. Se enteran, la gente se dedica a esto y la gente que necesita precisiones de este estilo para desarrollar su actividad, por ejemplo el GPS, y ya está, pero la gente en su vida diaria pues ni se ha enterado que hemos redefinido el segundo. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos entonces? Pues una vez que tenemos un segundo que ya es constante, este segundo es absolutamente constante con las precisiones de los relojes atómicos, como acabamos de comentar, pues este segundo habremos perdido o ganado un segundo. Para cuando eso ocurra estaremos todos calvos, así que pues ahora que tenemos un patrón de tiempo absolutamente riguroso, lo que hacemos es pues construir una escala de tiempo que es el tiempo atómico internacional, que lo que hemos hecho es, para que además la precisión esté más garantizada, lo que hacemos es construir una escala de tiempo promediando relojes atómicos repartidos por laboratorios de todo el mundo. Esto se hizo en 1972 y otra vez para garantizar la continuidad con todas las efemérides que teníamos de toda la vida, lo que hacemos es hacer coincidir el tiempo atómico internacional con la hora TAI, con la hora UT. La hora TAI la hicimos igual a la hora UT a las 0 horas del 1 de enero de 1958. A partir de entonces, UT sigue variando como va variando, con las irregularidades debidas a la rotación de la Tierra, pero TAI, a partir de ahí, empezó a contar segundos uno tras otro, segundos de los nuevos, de estos de aquí, que son absolutamente constantes. ¿De acuerdo? Actualmente, este TAI, que es la escala básica de tiempo, es el reloj del mundo y se construye con 400 relojes. Lo construye esto se lleva en el Buró Internacional de Pesas y Medidas, y se construye con unos 400 relojes atómicos que están repartidos por laboratorios de más de 80 países del mundo. De hecho, en 2013 estos eran los laboratorios que contribuían al TAI. Y como veis, en España es el ROA, el Real Observatorio de la Armada, que está en San Fernando, en Cádiz, la sección de hora en concreto, la que contribuye a la definición mundial del tiempo atómico internacional, es el Real Observatorio de la Armada. Este es el nuevo edificio de la sección de hora del ROA. Se inauguró, creo recordar que fue en el 2017. Antes estaba aquí, en el edificio principal. Y esta es la sala dentro de este edificio donde están los relojes atómicos del ROA, que son estos. Como veis, es una sala especial con mesas que están sobre plataformas antivibración, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Y claro, para nosotros, para los que navegamos con el sextante, ¿todo esto cómo nos afecta? Bueno, claro, hemos dicho que desde 1900, cuando se creó el tiempo atómico internacional, en el 72, pues ya tenemos dos relojes, digamos. El TAI, que va marcando el paso del tiempo segundo a segundo, de estos segundos absolutamente precisos, y el UT, que sigue midiendo el tiempo en segundos
de los de antes, en segundos solares medios. ¿Por qué tenemos que seguir usando esta UT? Pues porque para calcular efemérides astronómicos, para predecir dónde van a estar los astros, algo que necesitamos los que navegamos, los que hacemos navegación astronómica, necesitamos saber cuánto ha rotado la Tierra, no lo que diga un reloj atómico. El reloj atómico puede decir lo que él quiera, pero si la Tierra le da por acelerarse o por frenarse, yo veré los astros en posiciones respecto a Greenwich, es decir, el horario en Greenwich de los astros que me interesan y que yo tengo que saber para poder situarme con un sextante, pues varía de acuerdo a cómo haya rotado la Tierra, o sea, de acuerdo a UT, no de acuerdo a lo que diga un reloj atómico. Así que tengo que seguir manejando UT a pesar de que sea una mala escala de tiempo. ¿Qué se ha hecho para poner de acuerdo relojes atómicos y UT en nuestra vida diaria? Pues en 1972 se definió también lo que se llama UTC, Tiempo Universal Coordinado, que se definió como el TAI, que es rigurosamente constante, al que se le va corrigiendo con lo que se llama un segundo intercalar, leap second en inglés, cuando sea necesario, de manera que la diferencia entre UT y UTC nunca pase de 0,9 segundos. Es decir, TAI ni adelanta ni atrasa en millones de años. Pero la UT va atrasando y además va atrasando de manera irregular, como he discutido antes, por el enlentecimiento irregular de la velocidad de la Tierra. Entonces no sabemos predecir cuándo, claro, no podemos cambiarle la hora a la velocidad, a la Tierra. No, el reloj UT no lo podemos tocar porque depende de cómo rota la Tierra, algo que nosotros no podemos cambiar. El reloj UTC lo podemos tocar porque es un reloj que hemos construido nosotros y cuando queremos le añadimos un segundo. Hacemos que un determinado minuto del día dure 61 segundos en vez de 60. Eso es lo que se llama un segundo intercalar. ¿Y cuándo le añadimos ese segundo extra? Pues cuando el IERS, el servicio que estudia la rotación de la Tierra, nos diga, oye, que la Tierra se ha retrasado, a tal día le añadimos un segundo. ¿De acuerdo? Desde que se creó el UTC en 1972 hasta ahora, o sea, de hecho, hasta junio de este año, que todavía no ha llegado, yo estoy grabando este vídeo en febrero del 2021, pues hasta junio hemos introducido 27 segundos intercalares, que son los 27 segundos que nos hemos retrasado, que comentaba antes en la gráfica que muestra la duración del día. Se estableció por acuerdo que si se necesita un segundo intercalar se introduce el último minuto del 30 de junio o el último minuto del 31 de diciembre. Como la escala TAI como pusimos TAI, lo pusimos en hora con UT el 1 de enero de 1958, como dije antes, pues cuando empezamos con UTC resulta que TAI ya había acumulado 12 segundos de adelanto respecto a UT, o si lo preferís, UT ya había acumulado 12 segundos de retraso, 10 segundos de retraso, en 1972 habíamos acumulado 10 segundos de retraso en UT con respecto al TAI, desde 1958 hasta 1972, de manera que cuando definimos UTC, esos 10 segundos los tuvimos que tener en cuenta. O sea, en resumen, que creo que me he hecho un poco de lío, que actualmente TAI va 37 segundos por delante de UTC, o si queréis, UTC es TAI más TAI menos UTC son 37 segundos, que vaya lío que me estoy haciendo. ¿De acuerdo? Así que UTC es una hora atómica basada en segundos, en tal cual definimos el segundo hoy día, segundos absolutamente constantes, a la que cuando hace falta,
Y eso nos lo dice quienes están estudiando continuamente, todos los días, cómo está rotando la Tierra. Cuando hace falta le añadimos o le quitamos un segundo si fuese necesario por esas oscilaciones que a veces aceleran, aunque como veis nunca han sido necesarios restar un segundo, siempre se lo hemos tenido que añadir, a la hora TAI, de manera que UTC y UT, que es la hora solar media, la que aparece en el almanaque náutico, la que tendrá que aparecer siempre en el almanaque náutico, nunca difieran más de 0,9 segundos. Y esos son los puntitos, estos 27 segundos, que se han introducido desde que se creó el UTC en 1972, son estos puntitos que aparecen en esta gráfica que había comentado antes. Esto es lo que estaba diciendo. TAI se hizo coincidir con UT a las 0 horas del 1 de enero del 58, cuando se introdujo la escala UTC en el 72, ya se había retrasado UT 10 segundos con respecto a TAI, así que, pues eso, ahora mismo TAI menos UTC, que esto que ponía aquí, son 37 segundos. ¿De acuerdo? A día de hoy, y por cierto, el 31 de diciembre de este año 2021, pues todavía no sabemos si será necesario o no introducir un segundo intercalar. El servicio EARS pues emite boletines por correo electrónico a los cuales es gratuito suscribirse. Si uno quiere estar enterado cómo está rotando la Tierra, te da todos los datos de rotación de la Tierra, si habrá que introducir segundo intercalar, etcétera, etcétera. Así que en resumen, y ya con esto termino, que ya este vídeo está durando bastante me parece a mí, en resumen, ¿qué mide nuestro reloj? O sea, cuando miráis vuestra muñeca y miráis esto, ¿qué es lo que estáis viendo aquí? Bueno, pues eso que estáis viendo ahí es lo que se llama la hora oficial. Supongo que vives con la hora oficial del país en el que estés, porque si no te volverás loco. ¿Y qué es esto de la hora oficial? Pues la hora UTC, que es un reloj atómico. Las señales horarias que da la radio cuando pones en hora el reloj son señales es hora atómica UTC, a la que desplazas en 0 horas, en Z horas, según el uso horario en el que estés. Y además luego, pues algunos países le añaden un adelanto o un atraso a su hora, a la hora que le correspondería por su uso horario. Por ejemplo, España está ahora mismo en invierno 1 hora por delante del uso horario que le correspondería. Y luego en verano además cambiamos la hora para que con aquello de ahorrar energía, etcétera. Toda esa hora UTC desplazada en las horas que corresponda a nuestro uso horario. UTC desplazada en las horas que corresponda a nuestro uso horario es lo que llamábamos la hora legal, y la hora legal modificada con el adelanto oficial que establezca el gobierno de turno y el cambio de hora de verano y tal es lo que llamamos la hora oficial. Y eso es lo que llevamos en nuestra muñeca. Es decir, que si tenemos ajustada este reloj a los pitidos que oímos en la radio, que insisto es UTC, reloj atómico, y sabemos cuántas horas por delante o por detrás de UT estamos, pues cuando miramos el reloj, cuando estamos navegando, no tenemos más que restar esas horas, y esta es la hora UTC, que mientras haya segundos, mientras sigamos usando los segundos intercalares, aunque esto sea UT, podemos entrar directamente en el almanaque náutico con ella como si fuese, aunque esto sea UTC, podemos entrar directamente con ella en el almanaque como si fuese directamente UT, porque mientras se sigan utilizando los segundos intercalares, tenemos la garantía de que no hay más de 0,9 segundos de diferencia entre la UT que tiene que usar el almanaque y la UTC que me da el reloj. ¿De acuerdo? ¿Cuánto tiempo durarán los segundos intercalares? No se sabe, porque lleva años en discusión el si abandonarlos o no abandonarlos. Si se abandonan y queremos seguir practicando la navegación astronómica, ¿qué tendremos que hacer? Pues además de llevar nuestro reloj de
entonces será TAI, no UTC, porque se dejará de, si se abandonan los segundos intercalares, se dejará de tocar el reloj atómico para mantenerlo atado dentro de 0,9 segundos al UT, así que esto será un tiempo atómico TAI, pues entonces tendríamos que llevar, además del almanaque náutico para mirar dónde están los astros, tendríamos que saber cuál es la diferencia en cada momento entre el reloj y UT. Entre el tiempo atómico y UT, de manera que podamos mirar el almanaque correctamente, porque, insisto, y con esto termino, dónde están los astros depende, o sea, dónde están los astros respecto a nosotros, a Greenwich, depende de cuánto ha rotado la Tierra, no de cuántas oscilaciones ha hecho un átomo de Celsius. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es todo por hoy.